El término educación sexual es utilizado para describir el conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo humano, los aparatos genitales masculino y femenino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar, entre otros temas de importancia, sobre todo para los jóvenes. La sexualidad humana es heterogénea y compleja, pues va mucho más allá de la reproducción y el coito. El comportamiento sexual humano se dirige a la satisfacción de pulsiones sexuales, es decir, la libido, a la obtención del placer y a una necesidad de relación íntima. Abarca todas las edades del desarrollo y permanece hasta la vejez, y constituye un ámbito fundamental de realización y satisfacción para las personas en el encuentro con otros y consigo mismo. Podríamos hablar de una edad porque la sexualidad empieza desde el nacimiento o hasta antes. Lo que sí recomendaría es que cuando el niño o la niña nos haga preguntas o nos haga comentarios con respecto a sexualidad, es justo el momento cuando hay que hablar de sexualidad a los niños y niñas. Ok, ¿qué deben hacer los padres para ganarse la confianza de sus hijos y qué palabras deben usar al momento de hablar sobre sexo? Es preferente que, primero que nada, sea una actitud de tranquilidad, que sea tranquila, de manera asertiva. ¿Qué palabras? De preferencia que sean términos sencillos, en un lenguaje cotidiano, porque en ocasiones utilizamos términos a veces muy complicados que los niños o los adolescentes incluso no entienden y pueden crear como muchas barreras de comunicación. Entonces lo ideal, lenguaje sencillo, con tranquilidad, asertivos, es decir, tratar también de buscar un espacio de confort, de confianza, en casa puede ser, para que podamos hablar de manera natural. Y otra cosa es hablar tal cual de las palabras de lo que se quiera hablar, con naturalidad, y evitar juzgar o regañar o castigar, por ejemplo, si hacen preguntas de sexualidad, porque a veces tendemos a hacer eso, y eso hace que muchas veces ya no tengan la confianza para abrirse y preguntar más cosas. Sin embargo, a pesar de la presencia de la educación sexual en las escuelas, este tema debe ser prioridad para los padres de familia, ya que ello les permite establecer un vínculo de comunicación con sus hijos. No obstante, hoy en día, a consecuencia de la falta de comunicación familiar, los mitos y la ignorancia, el número de embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y las frustraciones personales, así como profesionales, han aumentado en México. Más que la falta de comunicación es la mala comunicación, porque cuando vivimos en familia, convivimos con nuestras personas queridas, hay comunicación. Lo que pasa es que muchas veces es deficiente, es como decías, con malas palabras, con gritos, con reclamos o con silencios. Todo eso es mala comunicación. Entonces sí puede ser uno de los factores en familia que cause justa o que favorezca estas condiciones para que haya un embarazo no planeado o infecciones de transmisión sexual. ¿Qué otras causas pueden propiciar un embarazo no planeado o una enfermedad de transmisión sexual? Causas en familia, una muy importante es que casi no se habla de sexualidad en casa. Se habla a veces, si bien le va a la familia, con chistes, con bromas o con morbo, pero no se habla tal cual de sexualidad de una manera cotidiana. O a veces no se habla del tema, ¿no? No se Hay habla. familias que por ciertos tabús no hablan del tema con sus hijos, ¿no? Sí. Y los perjudican más que ayudarles, la verdad, ¿no? Claro, porque lo que hacen es crear un mito. La sexualidad se vuelve un mito en la familia, un tabú, como lo dices, y finalmente el chico sigue viviendo su sexualidad, y no solo hablamos de relaciones sexuales, hablamos de cambios físicos, psicológicos, emocionales, etcétera, ¿no? Deseos, todo esto, y el chico los va a seguir manifestando. Entonces, muchas veces en casa no se habla de esto, y a veces es que sí tienen la intención, pero les falta el conocimiento. Un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, ¿cómo pueden afectar el estado emocional de un joven o una joven y cómo puede afectar su entorno escolar y familiar? De entrada yo diría que puede causar mucha frustración, mucha impotencia, porque muchas veces un embarazo no planeado o infecciones de transmisión sexual frustran, ¿no? Posponen o cancelan un proyecto de vida. Y el proyecto de vida incluye escuela, trabajo, familia, planes personales, ¿no? Entonces sí puede ser un estado de tristeza, de ansiedad, y en algunos casos muy dramáticos incluso hasta han habido intentos de suicidio, y algunos pues desafortunadamente con éxito. Claro.
Doctora García, ¿nos pudiera dar una descripción de los anticonceptivos existentes y aquellos que tienen una mayor probabilidad de ser efectivos? Bueno, hay una serie de métodos antifecundativos. En general hay muchas clasificaciones, pero les hablaría básicamente de dos. Los métodos antifecundativos temporales y los no temporales, es decir, ya los permanentes. Los temporales, ahí se incluyen todos los hormonales, que serían las pastillas, el parche, ¿no? DIU con hormonas, el implante subdérmico, entre otros. También está incluido el preservativo masculino y femenino, están los métodos naturales y el método de abstinencia, no tener relaciones sexuales, serían los temporales, ¿no? Los permanentes únicamente hay dos, para hombre vasectomía, para mujer salpingoclasia. Con respecto a la efectividad, particularmente recomendaría la combinación de ambos, es decir, preferentemente que se utilice, obviamente esto se tiene que consultar tremendamente con un ginecólogo o con un médico que recomiende a nivel personalizado cuál de estos métodos podría utilizar, porque en ocasiones son, por ejemplo, jóvenes 12, 13 años inician vida sexual y no es muy recomendable que utilicen métodos hormonales. Ajá. Entonces es importantísimo la consulta con el médico o la ginecóloga de preferencia y, bueno, combinar algún método antifecundativo, puede ser un hormonal o un mecánico que se le llama, y siempre acompañado del preservativo, porque el preservativo, el condón, es el único método antifecundativo que nos protege contra infecciones de transmisión sexual y nos ayuda a prevenir un embarazo no planeado. A excepción, después del condón, ningún otro método previene contra infecciones de transmisión sexual, y que ahorita pues es como está muy frecuente en muchos casos todavía. Sí, de hecho el condón tiene el 99.9%. Sí, de hecho pues el recomendable pues es el uso del preservativo, porque es de los más efectivos, pero sí tener cuidado de utilizarlo correctamente. Los padres de familia deben platicar con sus hijos sobre sexo, un tema importante y del cual, si no se conoce información, se debe adquirir por medio de libros, en escuelas o en palabras e información de especialistas en sexología, quienes pueden orientarnos adecuadamente sobre el tema. Informó para Zona en Construcción Rafael Palacios.